Hola amigos, bienvenido a un nuevo video. Hoy nos encontramos por acá en medio del bosque. Pues hoy les voy a grabar un video sobre la naturaleza, ¿verdad? Miren, pues desde acá se mira el bello lugar Santa Elena Chichop. ¿No será que se defiende? Uy, no. Miren, encontramos una cueva. Uy, no, ¿qué es eso? Miren. No sé. Pues por acá nos encontramos con más personas. No sé ni qué estarán haciendo por acá. Tal vez vinieron a traer leña, no sé, ¿verdad? Oh. Miren, desde acá se mira el que es Santa Elena, ¿verdad? Bye. Uy, uy, que no me caiga. Qué miedo. Ya vieron, ¿verdad? Muy bien, pues es el bello lugar de Santa Elena, ¿verdad? Pues allí pasa la carretera que va hacia el centro. Por acá hay un barranco. Vamos a ver. Me da miedo. Mis pies están temblando de miedo. Oh. Miren ese barranco. Uy. No me da miedo de acercarme. ¿Dónde está el barranco? Voy a acercarme un poquito más. Solo voy a acercar. Miren. Qué bonito lugar. Miren, esta es la carretera que va hacia Santa Elena y que va hacia Parlache. Muy bien, pues ahorita vamos a ir a dar un paseo hasta allá arriba, ¿verdad? Oh. Miren, qué bonito lugar. Respirar el aire fresco. El problema es que ya me cansé. Pues hace como unos 10 años que había venido por acá, ¿verdad? Miren estas piedras. Ahora todo cambió. O es porque ya se me olvidó cómo era el lugar, ¿verdad? Miren ese caminito. ¿Qué pasa si uno se cae? Llega hasta el barranco. Miren este barranco. Sí que da miedo. Miren estas piedras. Si se caen esas piedras, me imagino. Llega hasta donde están esas casas. Ahorita les voy a mostrar. Llega hasta abajo donde están esas casas. Ahí está, mira. Encima de esas casas.
Ay, no. Ay, no, qué miedo, en serio. Miren esas piedras. Wow. Está bonito el lugar. Venimos a buscar plantas medicinales, ¿verdad? Pues le dicen palo giote creo. Sí, palo giote, pues plantas medicinales, ¿verdad? Pues hoy venimos a buscarlo por acá en la montaña. Vamos a ver qué vamos a encontrar por acá. Uy, no, miren ese barranco, amigos. ¿Ah? Vamos a ir a buscarlo hasta allá abajo. Te da miedo. Apúrate. Ahí al barranco. Yo también, yo me les voy a quitar. La verdad que me da miedo. Miren este camino. Si uno se resbala, pues lastimosamente llega hasta donde, no sé, hacia Santa Elena. Miren. Miren cómo está bajando mi amiga. Tiene miedo. Sin kaites, porque la verdad esto se resbala. Las hojas de los árboles, ¿verdad? Yo también me voy a quitar mis kaites. Los voy a llevar en la mano. Así sí no da miedo. Miren. Hasta allá abajo. ¿Cómo que? A mí no me da miedo ir sola. ¡Auch! Mis pies. Miren, amigos, qué bonito es el paisaje. Los bellos árboles. No sé si ustedes llegan a escuchar el canto de los pájaros. Qué bonito. Apúrate. Ya vamos a llegar ahí nada más. Una vuelta, la otra vuelta, la otra vuelta y la otra vuelta. Muy bien, miren amigos, este gran barranco. Uy, no, qué miedo. Muy bien amigos, pues ya vamos bajando más hacia donde tiene terreno mi papá, ¿verdad? Pues como les dije, ¿verdad? Que hace tiempo, cuando era chiquita, ¿verdad? Venía a dejarle comida, él trabajaba por acá, ¿verdad? Pues ahora ya no trabaja, ¿verdad? Pues que ya es mayor de edad y ya nadie quien ha venido por acá en este lugar. Y yo también dejé de venir por acá, ¿verdad? Bien, pues el tiempo acá, ¿cómo cambia, verdad? Ya no es igual como antes, miren.
La verdad sí que da miedo venir por acá. Solo ahí voy a dar una vuelta, voy a ver si vamos a encontrar esa planta que estamos buscando. ¡Auch! Duele porque no tengo caite. Miren, pues hay personas que siembran en este lugar. Mis pies están temblando de miedo. Ay, quédate ahí, ahorita voy. Uy, uy, uy. ¿Qué? Solo voy a ver si... Bien. Sí hay. Ok. Miren amigos, como les dije, ¿verdad? Que hace 10 años habíamos llegado por acá, pues ahorita ya el caminito que había por acá, ¿verdad? Pues ya se cerró, crecieron los montes, ¿verdad? Miren, ya no podemos bajar, solo aquí nos quedamos. Miren, solo este pedacito. Ya no puedo bajar más por allá porque ya no hay cómo, ¿verdad? Y no traje ni un machete, ni un cuchillo para, para bajar hasta abajo. Miren. Ay no, me imagino. Pues ahora cómo, ¿cómo voy a pasar? Ya no se puede. Miren, pues ahí está el terreno de mi papá. Está lleno de montes, digo, miren pues. Ahora todo eso es terreno de él también, desde acá empieza, pero como les dije, ¿verdad? Crecieron los montes, ya nadie quien vino por acá y en fin, se cerraron las puertas. Muy bien, pues tenemos que regresar. No nos queda de otra, solo llegamos por acá. Vamos. ¿No sabes el sacrificio que hicimos? Pudimos bajar por acá, ¿verdad? ¡Auch! ¿Ah? Kimberly, yo voy a llorar. La verdad no encontramos. Qué decepción. Bueno, pues vamos a buscar en otra parte. Allá vi. ¿Dónde está ese palo? Kimberly. Muy bien, pues encontramos por acá este palo. Pues nos dijeron que es un palo. Palo giote, dicen, ¿verdad? Yo creo que son estos. Vamos a llevar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí este es el palo o no? Bueno, dejan sus comentarios si ustedes conocen ese palo, ¿verdad? Me urge. Es un palo medicinal de remedios caseros, ¿verdad? Que nuestros abuelos lo preparan. Pues yo voy a llevar. Voy a ver si son estos o no. Nuestros abuelos que han dejado remedios caseros. Supuestamente encontramos uno por allá, ¿verdad? Pero miren, solo encontré estos.
Qué decepción, en serio. Muy bien, pues voy a llevar estos a ver qué me dice mi mamá, si son estos o no. ¿Ah? Muy bien, miren amigos, ya subimos todo ese barranco, miren. Llegamos hasta allá abajo. Ahorita ya subimos la mitad de la montaña. Miren, pues si no estoy mal, por acá hubo un derrumbe. Uy. Miren, pues desde allá arriba vino la piedra. Sí, no estoy mal, es una piedra. Pasó por acá. Miren. Pasó por... Llegó hasta el fondo del barranco. Muy bien, pues voy a seguir mi camino. Sí que me cansé mucho. Muy bien, pues les voy a contar algo. Fíjense que hace hace como 9, 8 años, ¿verdad? Pues por acá se cayó una persona en el barranco. Pues si no estoy mal, creo que él estaba borracho, ¿verdad? Y bueno, eso sí, quién sabe si será que él solito se tiró al barranco o es porque, no sé, ¿verdad? Los fantasmas. Bueno, las personas dicen que este barranco, ¿ah? Este barranco, pues, siempre espantan, ¿verdad? Pues, y también, ¿verdad? Pues hace como, ¿cuántos años, Kim? 2 años o 3 que se cayó tu tío por ahí. 2. Sí, yo creo que 2 años. Y también hace 2 años, ¿verdad? Pues también hay otra persona que se cayó también por acá en ese barranco. Es por ahí, ¿verdad? Pues el otro creo que se cayó por este lado. Miren, ahí se fue directo ese y se tiró al barranco y cayó hasta lo más profundo del barranco. Y el otro se cayó por allá. También se fue al barranco. También falleció, ¿verdad? Ajá, miren, ¿no será que es ese palo? ¿Seguro? Justamente el 3 de enero se cayó en ese barranco. Pues mañana va a cumplir 2 años que murió, ¿verdad? Que se cayó en ese barranco. Lastimosamente va a cumplir 2 años. Pues ya van 2 personas, ¿verdad? Pues quién sabe si es porque este barranco espantan o es porque se quieren suicidar, dicen, ¿verdad? Se quieren tirar al barranco, ¿verdad? Pues no, nadie sabe, de verdad, solo Dios sabe qué fue lo que pasó, ¿verdad? Muy bien, amigos, pues esa es la gran historia. Muy bien, amigos, pues espero que les gusta la aventura. Yo y Kimberly fuimos ahí en la montaña, ¿verdad? Pues nos vemos hasta el próximo video. Saludos para todos. Que Dios me los bendiga.
Que tengan un lindo día para todos.